Bueno, bienvenidos y bienvenidas al último webinar de esta serie que presenta este hermoso programa educativo Explorando Patagonia en el Aula, que se realizó con el apoyo de National Geographic Society. La idea es atravesar juntos un poco el contenido de lo que propone esta propuesta educativa y en particular poder entrar un poco más en detalle en este caso la última secuencia que vamos a presentar. Ya hicimos un webinar informativo por cada una de las secuencias. Hoy vamos a repasar brevemente, de todas maneras, de qué van estas secuencias, las temáticas que se presentan en este proyecto, pero si quisieran verlos, también están los webinars cargados en la web, explorandopatagonia.com. Luego también vamos a enviar el enlace por chat. Así que cualquier cosa, están todos los webinarios grabados. La idea de este webinario es que sea un espacio para que podamos conocer las secuencias que forman parte de este programa educativo que se llama Explorando Patagonia en el Aula, conocer un poco a los exploradores que detrás, quiénes son, qué los unió, cómo es que empezaron a trabajar en este proyecto, cuáles son los materiales disponibles que tiene cada una de las secuencias y cómo poder implementarlas en el aula. Entonces, primero, brevemente, vamos a hacer una presentación del proyecto para ubicarnos en tiempo y espacio. Luego vamos a repasar el contenido de las distintas secuencias didácticas que conforman este programa educativo y después sí vamos a entrar en lo que es la secuencia que hoy nos compete, Bosques de la Patagonia, y ya le voy dando la bienvenida y le agradezco a Cata Velasco, que va a ser nuestra explorer de hoy, que nos va a estar contando un poquito eh, cómo se conforma esta secuencia, cómo es que la pensaron y la diseñaron, qué es lo que buscan y demás. No les quiero spoilear mucho. Y por último vamos a ver, bueno, los materiales, cómo acceder a los materiales, cuál es el paquete de materiales en particular que se ofrece, y hacia el final tenemos un espacio de preguntas y respuestas en caso de que surja cualquier duda. Entonces, si les parece, les voy a presentar primero a este hermoso grupo humano que está detrás de este proyecto. Como ven, son varias personas distintos exploradores, distintos perfiles, de distintas disciplinas, en su mayoría, por lo que yo aprendí de ellos y ellas, biólogos y biólogas, pero que después se fueron especializando en distintas temáticas y que en particular su foco de trabajo radica en la Patagonia. Y un poco lo que trae a este grupo de distintas personas a colaborar en este proyecto tan particular es justamente que encuentran no solo la necesidad y el deseo de querer compartir los conocimientos en los que vienen trabajando y poder traducirlos a un lenguaje diferente del que vienen trabajando, porque muchos se especializan en lo que es más bien investigación y el desarrollo de papers y otro tipo de materiales quizás académicos. Ahora no solo quiero empezar a compartir este conocimiento a otro tipo de audiencia, como vamos a ver que son las escuelas primarias y los estudiantes de escuelas primarias de todo territorio nacional y regional, porque vamos a ver que Cata es de Chile y compartimos la Patagonia también, así que obviamente esto no se limita únicamente a un proyecto de territorio nacional argentino, sino que para toda la región, cuantas más escuelas y docentes quieran utilizarlo, mejor a los materiales. Y también lo que encuentran en este grupo de exploradores es justamente la falta quizás de materiales y contenidos territorializados, actualizados, de gran valor y de todo y que realmente ilustren todo lo que tiene para ofrecer el territorio patagónico, que es increíblemente valioso en múltiples aspectos, no solo de los paisajes que nos rodean, que ya sabemos que son absolutamente asombrosos. Entonces, este grupo de diversos perfiles, y ahí es donde también se enriquece mucho la experiencia, creo, de esta propuesta, se van a ir agrupando en distintos subgrupos para combinar sus conocimientos, para ir poniéndose de acuerdo en cómo transmitirlos, en qué mensaje dar a conocer y poder generar estas secuencias didácticas, que son 5, que ya las vamos a repasar en un minuto. Entonces, creo que ahí está el valor, ¿no? De cómo se puede enriquecer a través de múltiples miradas un mismo conocimiento y cómo se puede actualizar y darle justamente a los estudiantes información que sea no solo relevante, sino que también esté atravesada por miradas de personas que trabajan justamente de esto y que dedican su vida a este,
a estos espacios o a estas formaciones, a este tipo de investigación y de conocimientos. Entonces, habiendo hablado un poco de ellos, a ver si, ahí, pasaba la diapositiva, perdón. El objetivo de Explorando Patagonia en el aula, de este proyecto o programa educativo, es justamente compartir el conocimiento a través de materiales didácticos que acompañen experiencias de aprendizaje activas y que justamente estén conectadas con el mundo natural, real, y que vinculen educación y ciencia, ¿no? Entonces vamos a ver que gran parte de estas secuencias también, como están diseñadas por perfiles científicos que igual también colaboraron con un grupo de educadores para justamente poder combinar en las secuencias mismas los dos lenguajes de ciencia y educación. Es interesante ver cómo estas secuencias ponen la ciencia de una manera también completamente accesible, tanto para los docentes como para los estudiantes, y que los exploradores en parte también lo que buscan es poder mostrar su modo de trabajo, sus métodos de investigación, qué es poder desmitificar muchas veces qué es lo que hacen y poder compartirlo y que los chicos también, los estudiantes, se puedan inspirar de eso y que puedan justamente conectar con la ciencia desde un lugar mucho más real, si se quiere, y desde experiencias significativas y que ilustren justamente lo que los exploradores tienen para ofrecer. Este programa educativo, como dije, son 5 secuencias didácticas que ahora vamos a ver. En general son secuencias que estimamos son para estudiantes entre 9 y 12 años. El programa es muy flexible, busca que se pueda adaptar lo más posible a el aula o a las necesidades del docente. Sabemos que si bien son secuencias que están alineadas con el diseño curricular en lo posible, obviamente este depende muchas veces de las provincias, de los países, entonces hay cierta flexibilidad en el contenido de cada secuencia para que se puedan usar ya sea en su totalidad o quizás como actividades aisladas, o que puedan tomar algunos de los materiales a modo de inspiración y quizás otros de los materiales el docente decide que por ahí le sirve para otra materia o para otro momento. Entonces se busca mucho que se pueda jugar también con la propuesta y que no es una propuesta fija y estructurada, sino que lo que busca es aportar valor de la mejor manera posible, de la manera más divertida posible, tanto para los docentes como para los estudiantes. Y por eso también cada secuencia, vamos a ver que tiene un paquete de materiales que justamente le va a dar todo lo que necesita al docente para poder ser implementada en el aula. Se trata de dar la información lo más digerida posible. También sabemos que muchas veces los docentes de primaria quizás no se especializan en una temática como ciencias o biología, entonces lo que se busca es poder proveerles de toda la información que necesitan para poder implementar de la manera más llevadera posible estas actividades que cada secuencia van a proponer. Bien. Entonces, como les decía, este programa educativo o proyecto educativo que es Explorando Patagonia en el aula se compone en principio de 5 secuencias. Cada secuencia se va a organizar de la misma manera. Vamos a ver que la experiencia se organiza a través de una misión inicial, que va a ser como el relato disparador, digamos, y el eje estructurante, que va a ir hilando todas las actividades de la secuencia. La misión inicial va a depender de cada secuencia, pero por ejemplo podría ser, ahora veremos cuál es la que compete a bosques, pero podría ser, por ejemplo, un equipo de paleontología, viendo que la primera secuencia es Gigantes del Pasado, un equipo de paleontología necesita ayuda con su investigación para poder reponer la información de ciertos fósiles hallados. Entonces, a partir de esa misión o de ese objetivo inicial, las distintas actividades se van a ir desarrollando. Reitero esto de que si bien una secuencia va a tener entre 3 a 5 actividades, las secuencias pueden hacerse o puede usarse la actividad de manera individual como la secuencia en su totalidad. No es obligatorio tener que usar todas las actividades de la secuencia para poder cumplir con ella o usar sus materiales. Bien, entonces las 5 secuencias que conforman a Explorando Patagonia va a ser Gigantes del Pasado, que trata sobre paleontología y va a buscar explorar la historia y la evolución de la vida en la Patagonia. Vamos a tener la secuencia de Nuestras huellas en la Patagonia, que justamente busca entender cómo los seres humanos habitaron y transformaron este territorio y el poder de agencia que tenemos. Bueno, Nuestras huellas. Después tenemos Guardianes de la Patagonia, que justamente se enfocan más bien en conocer las especies de mamíferos de este territorio. Aventuras sin fronteras, que busca comprender la importancia de la biodiversidad en la Patagonia. Y por último tenemos Bosques, que va a buscar descubrir la diversidad de los bosques patagónicos, tanto
terrestres como submarinos. Entonces, hoy justamente vamos a estar enfocándonos en bosque de las Patagonias y así, ahora sí, dejo un poco de hablar yo y le doy voz y introduzco propiamente a Cata Velasco. Muchas gracias por sumarte y darnos un ratito de tu tiempo, que nos va a contar un poquito mejor de qué va esta secuencia. Entonces, primero, Cata, bienvenida. Un gusto tenerte acá. También está Ana ahí en el público. Así que Ana, si querés acotar o a comentar algo, bienvenido sea, obviamente. Pero bueno, Cata, si querés primero contarnos un poco quiénes son ustedes que forman parte de esta secuencia en particular, qué es lo que hacen. Perfecto. Bueno, esta secuencia, como el nombre lo dice, Bosques de la Patagonia, lo que busca es mostrar la importancia de los bosques terrestres y submarinos. Y esta secuencia yo diría que es la única binacional porque la creamos Ana Sur y yo. Ana es investigadora del CONICET en Argentina y yo soy bióloga marina de Chile. Hice mi doctorado en la Universidad de Magallanes, que queda en la Patagonia chilena, y yo trabajé con los bosques de algas de esa zona, mientras que Ana trabaja con los bosques terrestres de la Patagonia, específicamente analizando los efectos, los impactos del cambio climático y bueno, y del clima en general sobre los bosques, sus dinámicas poblacionales, etcétera. Y les podemos también contar un poquito cómo es que se investigan estos bosques y es algo que también mostramos dentro de la secuencia. Entonces, importante mensaje de las secuencias que creamos juntas con Ana es que demos a conocer que los bosques no solamente son estos ecosistemas terrestres que uno suele imaginar cuando piensa en la palabra bosque, sino también hay bosques muy productivos y muy diversos bajo el agua. Buenísimo, gracias, Cata. Y justo vi que habías puesto unas imágenes, bueno, ya sea de su trabajo y un poco ilustrando esto, ¿no? La Sí, diversidad. sí, bueno, Uno piensa en bosques y eso, por ahí piensa, exacto. Piensan los bosques terrestres, pero claro. en realidad tenemos en Patagonia, sobre todo, tenemos unos bosques submarinos súper diversos también. Y bueno, aquí en las imágenes podemos ver a la izquierda a Ana en terreno. Parte de su investigación, por ejemplo, es la dendrocronología, con la cual ella toma muestras de los árboles. Es como que se hace una perforación en el tronco para poder sacar parte de este tejido y ver los anillos de crecimiento. Entonces, tú puedes ir analizando, gracias a estos anillos, qué edad tiene el árbol, pero además qué tan benevolente o no ha sido el clima. Mientras más separación hay entre los anillos, puede ser un clima más estable o más, ¿cómo decirlo? Más, no quiero decir benevolente de nuevo, pero son condiciones más estables para que el árbol pueda crecer de forma óptima, digamos, ya estar más óptimo. En cambio, cuando estos anillos son más cortos, significa que el árbol ha tenido que usar mucha energía para sobrevivir en un ambiente tal vez un poco más inestable o más extremo, entonces los anillos de crecimiento se muestran más chiquitos. Ahí hablando con Ana me decía, es como cuando una persona tiene mucho dinero y puede comer mucho y está cómodo y va a crecer, ¿cierto? Pero cuando al final tienes que usar tu energía para sobrevivir, a veces no tienes mucha energía para hacer crecer toda tu biomasa. Y un poco entonces al estudiar los anillos de los árboles podemos ver cómo ha sido la dinámica de crecimiento de estos árboles en un bosque. Pero a mano derecha, por ejemplo, tenemos la biodiversidad marina, una pincelada, por supuesto, porque en un bosque de algas pueden haber cientos de especies, pero yo te diría que uno de los más emblemáticos en Patagonia es la centolla, el centollón, que además son recursos pesqueros súper importantes y durante su etapa juvenil viven asociados a los bosques de algas para luego irse al mar profundo. Entonces, un gran recurso económico, al menos en Chile, depende directamente de estos bosques de algas, que fue parte de lo que yo estudié. Yo estudié la biodiversidad asociada a los bosques de algas y cómo la complejidad del ambiente, la complejidad tridimensional, afectaba positiva o negativamente esta biodiversidad. Entonces son diferentes formas de estudiar diferentes ambientes, pero al final siempre el mensaje es el mismo y las enseñanzas son las mismas. Los bosques son fundamentales para sostener la vida.
son ecosistemas muy biodiversos y son estructuradores del ambiente. Si no tienes a los árboles, no tienes al bosque, y si no tienes a estas algas submarinas, no tienes al bosque submarino. Son especies que le llamamos fundacionales, modifican el ambiente donde se encuentran y en este caso generan hábitat. Increíble, la verdad, yo como persona educadora y de otra profesión las escucho hablar y digo, a veces uno da por asumido tantas cosas y creo que eso, en particular esta secuencia, más allá que es binacional, es interesante ver cómo empiezan a dialogar o no lo que es terrestre y submarino, lo que a veces sí está Exacto, al alcance de la vista, por ahí como son los bosques de pinos, bueno, no quiero decir pinos porque por ahí te dije una burrada, pero los bosques de árboles terrestres y después los submarinos que muchas veces se dan como no están visibles, muchas veces lo que no se ve no se comprende o se asume que no existe y de golpe es darle exacto. también esa existencia, ¿no? Que muchas veces por ahí no está al alcance de todos y que está bueno saber cómo es que coexisten, porque al fin y al cabo el mundo es uno, ¿no? Digo, todo se integra con todo. Exacto, al final todos dialogan y los bosques de algas que están asociados a las zonas costeras, por ejemplo, van a proteger a las costas de eventos extremos, estabilizan el sistema, eh, no sé, mamíferos marinos que pueden habitar parte en la tierra y parte en el mar, van a alimentarse de la biodiversidad del bosque. Pensemos, no sé, los lobos marinos que comen peces, los peces viven en el bosque de algas. Entonces al final hay todo un diálogo interespecies, interecosistemas, además que tanto bosques terrestres y submarinos oxigenan el planeta, entonces también es un aporte, una contribución directa a nosotros como humanidad, tanto de los bosques submarinos como terrestres sacamos materia prima, entonces... Estamos muy estrechamente relacionadas con ambos sistemas de bosques, pero claro, como tú dices, a veces el bosque submarino, a veces lo obviamos porque no lo vemos. Y vos tenés la fortuna de trabajar bajo el agua y poder verlo. Así que qué apasionante. Pero bueno, ahora para movernos un poco más Ujú. y adentrarnos a poquito en la secuencia, yo te había dejado acá unas preguntas, que era, bueno, primero, algo ya creo que de esto has ido mencionando, pero bueno, ahí pusiste una frase de qué es lo que las motivó, ¿no? A crear esta secuencia en particular. Así que primero, si querés responder esa pregunta. Sí, mira, yo creo que históricamente la ciencia había tenido muy poca cercanía con las comunidades locales, con la sociedad, como que durante muchos años el científico se dedicó a hacer sus labores científicas, a estar en su laboratorio, escribir sus papers y comunicar a más científicos que comparten un lenguaje y un nicho súper específico. Entonces, desde hace poquito, y que me parece perfecto, me parece muy bueno, la divulgación científica y la educación ambiental han tenido más importancia, se han puesto más de moda, entre comillas, lo que está muy bien porque al final se generan puentes entre la ciencia y la sociedad y el conocimiento científico ya sale de esta barrera, sale de estas cuatro paredes. Y comenzamos a ejercer un derecho humano fundamental que es el aprovechar la ciencia, aprovechar los resultados de la ciencia, que se vuelvan parte de nuestro patrimonio cultural, que ya no sea algo que pasa por allá afuera, sino al final todos nos volvemos partícipes de este quehacer científico. Y creo que hoy más que nunca, con tanta desinformación, con tanta fake news, con tanta pseudociencia, se vuelve súper importante que la sociedad comprenda no solamente la importancia de la ciencia, sino también el cómo se hace ciencia. ¿Por qué no da lo mismo decir, oye, no, esto es evidencia científica? Porque no es algo que se le ocurrió a alguien de la noche a la mañana, hubo todo un proceso de ensayo y error, de demostrar hipótesis, de pasar por pares que validaron todo ese proceso. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona la ciencia, te cambia la forma también en cómo comprendes el cómo se genera el conocimiento y por qué la ciencia no es lo mismo que la pseudociencia, porque la astronomía no es lo mismo que la astrología, por decirlo así. Entonces, hoy eso más que nunca es importante
más con los eventos de crisis climática y todo lo que de crisis ecológica que vivimos el día de hoy. Entonces, el poder participar de este tipo de proyectos es muy gratificante porque justamente venimos a eso, a formar un puente y poder facilitar este conocimiento y el qué hay detrás del desarrollo de este conocimiento. Me encanta, me parece sumamente relevante e importante, primero por eso, por desmitificar muchas veces o poder acercar la ciencia de una manera mucho más amable, si se quiere, y sobre todo a estudiantes que todavía son esponjas, ¿no? Absorben todo, entonces poder ya de entrada que no solo tengan la curiosidad y las ganas, sino que también la posibilidad de ver que quizás hay un camino científico que a veces uno con tanto mito dando vuelta o en esta separación que se generaba era mucho menor, ¿no? Como por ahí el acceso o el pensar, bueno, yo puedo dedicarme a esto porque tal vez lo veas más lejano y así poder volverlo como democratizar la ciencia, digamos, de alguna manera. Exacto. Eh, Bien, ¿y qué es lo que buscan con esta secuencia? ¿Qué es lo que esperan que los chicos se lleven, ¿no? O sea, en esto en un plano más aspiracional, tal vez. Ahí pusiste tres palabras. Sí, bueno, primero reconocer los diferentes ambientes que forman bosques, reconocer diferencias y similitudes, ¿cierto? Tenemos un bosque submarino, un bosque terrestre, por supuesto que comparten muchos rasgos, pero también muchas diferencias. Entonces, primero poder reconocer estos elementos. Después indagar, que ellos puedan, que los estudiantes sean capaces de buscar la información, de plantearse hipótesis, de testearlas, de ir a terreno y poder observar, poder comenzar a incorporar esta información. Y finalmente valorar la importancia de los bosques, tanto terrestres como submarinos, valorar la biodiversidad asociada y valorar este tremendo patrimonio natural y cultural que tenemos en Patagonia, que se vayan diciendo, wow, qué importantes son los bosques, qué importantes son los bosques terrestres, qué importantes son los bosques de algas. Qué importante que es cuidar Patagonia, porque es este refugio climático para este tipo de ambientes. Y eso, y finalmente también que se diviertan, que tengan esos momentos Lógico. de wow, qué genial. Ay, sí, ojalá que sí. Nada más lindo que poder inspirar esos momentos, más cuando uno es joven, que todo Sí. te genera como esa novedad y estás abierto a tantas cosas. Bien, y entonces entrando un poquito más en la secuencia, como decía al principio, todas las secuencias tienen como una misma, comparten una misma estructura, si bien las temáticas son diferentes y se va a ir adaptando a la necesidad de cada contenido. Y las secuencias parten de esta misión disparadora y después vamos a encontrar distintos momentos. Los momentos podrían ser las actividades, ¿no? Cata, ¿nos querés contar un poco cómo se estructuran los momentos en esta secuencia? ¿Cómo es ese recorrido que pensaron para llegar de un momento cero a un momento cuatro y que vaya como creciendo? Claro, sí, como tú dices, va creciendo, va de menos a más. Lo primero es ir evaluando, reconociendo estas diferencias y similitudes entre bosques de algas y bosques terrestres y de la estructura misma de las especies, en qué se diferencia un árbol de un kelp, de estas algas gigantes que forman bosques, porque tienen similitudes, pero por ejemplo el bosque tiene raíces que penetran la tierra, mientras que el alga tiene un disco de fijación que se adhiere a la roca. Las formas de captar nutrientes es distinta, pero por ejemplo el proceso de hacer fotosíntesis es el mismo. Ambos requieren de CO2, liberan oxígeno, etcétera. Entonces, este momento uno, si los bosques hablaran, es poner frente a frente a un bosque de algas y a un bosque terrestre y ponerlos a dialogar y empezar a descubrir estas similitudes y diferencias. Pero luego ya no nos quedamos solamente en la hipótesis o en el cómo sería, sino que ya empezamos a clasificar elementos para ir reconociendo estos bosques. Entonces aquí también incorporamos salidas a terreno o en el propio patio de su casa, en un parque, que puedan ir recolectando material para que puedan ir clasificando si es mineral, si viene de un bosque terrestre, si viene de un sistema costero, y comenzamos entonces también a observar y a testear todo lo que ya veníamos dialogando del momento uno. Y bueno, y el momento 3 ya está más relacionado con nuestra relación con estos bosques.
cómo la crisis climática ha impactado a los bosques, la tala, la contaminación, cómo diferentes factores humanos pueden afectar a los bosques tanto negativa como también positivamente. ¿Qué podemos hacer para preservar estos ecosistemas y por qué importa preservarlos? Y bueno, y el momento 4 es ya el cierre de todo este recorrido por los bosques en el que podemos representar cómo entonces luce un ecosistema patagónico en el que tenemos tanto un bosque terrestre como un bosque submarino. Entonces ahí hay una actividad que a mí me gusta harto, que es la de hacer una maqueta, donde puedes tener ambos sistemas juntos, pensemos como en un fiordo. Entonces tenemos los bosques y después vamos bajando a la zona costera y después llegamos al bosque submarino, entonces podemos visualizar, por algo que los estudiantes mismos crearon, el cómo dialogan estos ecosistemas, cómo lucen. Y bueno, y para esto, por supuesto, tenemos material de apoyo, también tenemos videos, hay unos videos 360 de los bosques submarinos de la Patagonia, hay otros videos de los bosques terrestres, entonces hay también un material de apoyo bien bonito con el que los estudiantes pueden ir explorando estos bosques. Bueno, y que tú decías que los bosques submarinos no los vemos, y claro, a lo mejor tal vez no es tan fácil llevar a todos los estudiantes a bucear, pero al menos con los videos 360, al menos podemos hacer una experiencia un poco más inmersiva en esos bosques, pues ya no nos quedan solamente en el imaginario, sino que estamos viendo ahí mismo cómo lucen y qué especies asociadas hay, qué tan densos son estos bosques. Buenísimo, clarísimo todo y me encanta porque también ya incluso desde las palabras, ¿no? Que veo por lo menos ahí en los momentos, conocer, clasificar, observar, representar, también creo que son justamente propias o ilustran un poco lo que es el proceso científico, ¿no? Que es gran parte de esto que hablábamos al principio, esto de poder acercar la ciencia y poder acercar sus modos de trabajo, el modo de la investigación, entonces también poder dar como esas herramientas más prácticas o didácticas a los estudiantes de poder hacer, ¿no? De poder como ponerse en ese lugar también de protagonistas en parte de su propio aprendizaje y poder ver un poco o experienciar, si se quiere, cómo es que funciona este método científico. Y lo de los videos inmersivos me parece alucinante, porque sí, hay que encontrar, hoy tenemos a disposición tantas herramientas para que a veces la mente, y creo que es parte de lo que este proyecto también buscaba, ¿no? Poder acercar recursos o información que hoy está disponible, pero no siempre accesible. Entonces Claro, no siempre poder está a la como, mano. exacto, poder también ofrecer eso, ¿no? Que ustedes tienen estos recursos y es una picardía, diríamos que se pierdan quizás en un único segmento de la población. Bueno, y nos contaste esta maqueta como una actividad que creo que ya es eso, más la actividad final, y acá nos dejaste otra actividad para ilustrar un poco cómo es, para entender también un poco mejor cómo son o de qué tratan estas actividades, ¿no? Que no queden solo en el abstracto, sino poder ejemplificar. Claro. Entonces, teníamos la maqueta Ujú. final y Y esta que tenemos la pusiste acá. maqueta al final, tenemos salidas a terreno en las que volvemos a armar la bitácora, clasificando lo que hacemos, pero esta es una actividad, es la primera, es en el momento uno, así es como tú estás llegando fresquito, no sabes muy bien de qué va esto. Entonces me gusta porque dispara mucho la creatividad. No necesariamente tenemos que irnos al dato duro científico, sino más bien a la intuición. Entonces intuitivamente el estudiante tiene que hacer un cómic, una viñeta, un pequeño diálogo para una obra de teatro. Es como bien abierto, pero en el fondo es poner a dialogar un alga que forma bosques submarinos con un árbol que forme los bosques terrestres. Entonces, es poner a dialogarlo, si pudieran hablar, qué se dirían, qué se contarían de su ambiente, cuáles son sus especies asociadas, cómo es un día a día bajo el mar en la Patagonia, cómo es un día a día en las montañas. Entonces, es ir recopilando. Bueno, esto para el docente, el que pueda ir recopilando un poco cuál es el conocimiento base que pueden traer sus estudiantes sobre estos bosques, pero también lo que me gusta de esta actividad es eso, que es más intuitiva, es más creativa, no es necesariamente
ok, voy a buscar cuál es la etimología de un kelp y con eso voy a investigar después ya de dónde vino la palabra, entonces por qué es esto y después cuál es la biodiversidad asociada, sino más bien es como, ok, si hablaran, ¿qué se dicen? Y en base a eso entonces va a ser como nuestra línea base para después poder ir indagando y metiendo más información ya un poco más concreta, más científica, si queremos decirlo así, de estos bosques. Pero esta primera actividad nos da esta línea base y ahí puede volar la imaginación y ahí el docente puede ver cosas bien claves como cuáles son los temas que aparecen con más frecuencia, cuáles son las especies asociadas que se nombran más, se está hablando más del clima relacionado a estos ambientes o se está hablando más de las formas de vida de estas especies. Entonces ahí también nos da una pauta, una hoja de ruta para ir indagando más en esos temas tal vez más repetitivos o para ir derribando mitos. Entonces, esa es una actividad, pero como les comento, se vienen otras que son muy diversas, desde salir a terreno, crear una maqueta, armar una obra de teatro, como que tratamos de que esta secuencia también fuera muy creativa y lo que hablábamos de que fuera divertida, que no nos quedáramos con la típica tarea escolar de escribirme un ensayo sobre los bosques de algas, sino, o de los bosques terrestres, sino más bien que pudiéramos jugar y mientras jugamos ir aprendiendo de estos ecosistemas. Está buenísimo porque además eso, hablando un poco también este acercamiento a la ciencia, ¿no? Y derriba un poco esta idea de que sí, obviamente la ciencia tiene eh, su dureza, si se quiere, o esto de, bueno, datos duros, porque tiene que haber un respaldo científico y todo. Pero bueno, también hay maneras de abordarla, de acercarse. La inspiración también es parte, la creatividad también es parte de todo en la vida. Entonces está bueno para ir buscando distintos recursos o maneras de acercarse o abordar un tema. Y sí, sobre todo aprender haciendo, aprender jugando, que son pilares hoy educativos que creo que están muy en auge y sobre todo con eso, con tanta información y tanta dispersión, ¿no? Entonces, poder buscar cómo motivar a los estudiantes a que hagan algo que realmente les entretenga también. Así que bueno, gracias, Cata, por tu tiempo. Me pareció clarísimo todo, súper útil la información y súper relevante lo que plantean y lo que traen. Para ir cerrando, repaso un poco, si bien Cata ya también lo mencionó. Como decíamos, cada secuencia tiene su paquete de materiales em, y lo tratamos de dar lo más digerido posible para que justamente sea para los docentes lo más fácil posible implementarlas en el aula y que se lleven todo lo que necesitan para poder hacerlo. En cada secuencia va a haber, como decía, esta misión disparadora, que va a ser como este storytelling o este relato que va a ir hilando los distintos momentos o actividades. Y luego va a haber una hoja de ruta que es como la guía para docentes y el paso a paso de cómo implementar y cómo realizar y llevar a cabo cada una de las actividades propuestas. Luego va a haber siempre un video introductorio en donde se presenta justamente a los exploradores, a la temática, a la misión. Va a haber una bitácora de exploradores, que es como la introducción al equipo explorador y la misión, es parte de este relato ficcional, si se quiere, que cada secuencia presenta, y después una bitácora de estudiantes, que es como el cuadernillo de trabajo para los estudiantes, para que puedan ir volcando sus avances y realizar las actividades. Y por último, como decía Cata, en este caso son videos inmersivos y otros, pero cada secuencia tiene su serie de recursos adicionales propios, acorde a la temática y a las necesidades del contenido. Si bien estas secuencias es un acceso digital y todos los materiales están digitalizados, también intentamos que estén disponibles para impresión, para que justamente se pueda adecuar a las realidades o necesidades de cada escuela, de cada docente, porque siempre va a variar un poco cómo cada uno o cada una quiera llevarla al aula y realizarla. Entonces, sepan que puede ser tanto de uso digital o virtual, como también se pueden imprimir la mayoría de los materiales que proponemos y ofrecemos. En cuanto a cómo acceder a estos materiales, tratamos de que sea un proceso lo más simple posible, sin fricciones. La idea de este proyecto y estas secuencias son de acceso abierto y gratuito, público, que pueda aportar valor a la mayor cantidad de escuelas, docentes y estudiantes. Esa es la misión, digamos, detrás de este proyecto. Así que para acceder es a través de la web, que es explorandopatagonia.com.
y de ahí van a poder, tienen que completar un breve formulario de registro con unas 4 o 5 preguntas muy sencillas para tomar algunos datos y luego también poder hacer algún seguimiento. Y de ahí ya se les desbloquea el acceso a las secuencias. Pueden acceder a la cantidad de secuencias que deseen. No es que solo pueden acceder a una, si quisieran bosques y paleontología, pueden acceder a dos, si quieren las cinco, algunas de las secuencias también dialogan entre sí, entonces por ahí les puede parecer que necesitan actividades o distintas temáticas para implementar en el aula acorde a al desarrollo de su materia, entonces también pueden hacer como ese rompecabezas entre secuencias. Cada vez que quieran, lo único, acceder a una secuencia, van a tener que siempre volver a completar el formulario de registro, pero no les debería llevar más de 2 minutos. Así que bueno, muchas gracias. Acá hay un espacio para preguntas. Bien, entonces los invitamos a que se sumen a Explorando Patagonia en el aula, que puedan acercar a sus estudiantes experiencias de investigación, exploración y aprendizajes conectadas con la Patagonia y que justamente se busca inspirar este aprender haciendo, preguntando y descubriendo. Muchas gracias por sumarse.